Buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludos acá a los que se están uniendo. Saludo a Valerie, saludo por aquí a Martelea, a Guillermo, a Canela Rolls. Estamos esperando a que se unan más. Aquí ya tenemos a Santiago, que va a estar con nosotros en este en vivo. Entonces, esperemos a que lleguen más personas y a que se conecte, falta Mauricio, ¿vale? Entonces vamos a esperar 2 minutitos más y arrancamos. ¿Listo, Santiago? Hola, ¿ahí me escuchan Sí, bien? Sí, estamos bien. súper. Gracias por la invitación a la profe Diana, al Cleo. Bueno, esperar, supongo que llegue Mauricio. Estuvimos de buenas porque estaba sin luz por acá en la casa y regresó hace literalmente un minuto. Entonces, Qué bueno, bueno. llegó Eso es apenas buena para señal. el video. Sí, claro que sí, claro que sí. Listo, entonces aquí Mauricio ya se unió. Solo es que me envíes, listo, ahí ya te di a aceptar. Voy a desactivar un momentito la cámara. Bueno, supongo que ya se está uniendo el profe Mauricio. El profe Mauricio, un saludo. Un saludo también para la profe Diana. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Bien, Aquí ¿cómo vamos? ya los escucho bien. Bueno, ¿Cómo han entonces si estado? les parece, voy a hacer los saludos respectivos a los que ya se han unido y doy la apertura a este cuento que vamos a trabajar hoy y arrancamos. Entonces, denme un segundito, por favor. Arreglo aquí unas cuestiones de sonido y arrancamos.
Listo, ahora sí. Entonces, pues bueno, voy a comenzar aquí con los saludos. Entonces comienzo desde los que se unieron más recientemente. Entonces, un saludo a Mariana Laguna, un saludo a Darwin Eduardo, a Majoro Rojas o Majo Rojas mejor. Un saludo por acá a Itzbi Wim, Materea y todos los que se están uniendo. A Camila Ariz, Alejandro Martínez, a Rey Tata, C. Gordillo, a Majo 1810, a Valentina Huacán, a María Borges, Valerie que también se unió por aquí, Valerie Wolf, Marerea, Santiago, te voy a mandar un saludo, a Guillermo Uslo y a Canela Ross. Listo. Entonces, veo que hay varias personas acá, lo cual me gusta mucho. Por acá también Cami Pajón, Laura Aguilar, me imagino que es Kai Infante. Y pues bueno, entonces, muy buenas noches a todos. Me alegra mucho encontrarlos acá en este momento para compartir en esta sesión que como hemos venido trabajándola a lo largo del año, hemos venido trabajándola con el ánimo de echar carreta acerca de literatura. Es decir, esto que vamos a tener ahorita es una charla de amigos, entre compañeros de trabajo, aquí al son de agüita, porque está haciendo mucho calor, y para hablar acerca de algo importante o de algo que nos gustó acerca de Borges, que pues es el cuento que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería el jardín de los senderos que se disfrutan? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Hoy vamos a echar carreta, a echar cuentos, a hablar sin el ánimo de ser expertos en literatura ni nada de eso, sino es simplemente por el gusto que tenemos con el cuento, por el gusto que hemos desarrollado por la literatura, por el gusto que tenemos hacia autores como Borges, y esto es lo que nos concentra hoy. Ese gusto por la literatura y de hablar y sentarnos y ser muy... estamos de confianza. Esto es un asunto aquí no es un asunto académico, así súper formal, ¿no? Es un asunto de compartir una experiencia de lectura y a partir de esta experiencia de lectura motivar a los que están acá para que se lean este cuento o si no y si ya se lo leyeron, que participen acá con sus opiniones, con sus comentarios, etcétera. Y pues es eso básicamente. Entonces yo agradezco muchísimo a Santiago y a Mauricio que se unieron a esta propuesta que les hice y pues que surgió de venir a hablar de literatura. Yo le digo literaturianos, es echar carreta acerca de literatura, es sentir ese gusto por la literatura y transmitírselos. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por seguirme la cuerda. Entonces, pues nada, voy a arrancar con una pequeña reseña, con unos pequeños datos de Borges y del cuento como tal, y luego ya vamos a hablar en términos generales del cuento, pero es un cuento que vale la pena no hacer spoiler, entonces aquí lo que vamos a hacer es dar como un panorama muy general de la obra para que ustedes que están allá y que no se lo han leído o que si ya se lo leyeron se lo vuelvan a leer porque es un cuento bastante interesante. Entonces, pues bueno, este cuento como lo colocamos en la pieza y como ustedes saben es de Jorge Luis Borges. Entonces Jorge Luis Borges pues es argentino, ¿vale? Aunque pues mucho tiempo vivió en Europa y muere en Ginebra efectivamente, pero pues es un argentino. Más o menos alcanza a vivir mal contados casi 100 años, puesto que nace en 1849 y va a morir en 1986. ¿Listo? O sea, fue bastante longevo el asunto. Entonces, bien, en este texto, que es El jardín de senderos que se bifurcan, va a ser publicado en 1941
Fue de las primeras obras que se traduce de Borges en inglés, ¿listo? Y fue publicado en 1948 en el Ellery Queen's Mystery Magazine. Esta revista la vamos a tener bastante presentes porque es una revista de las grandes acerca de relatos de misterio, relatos policiales, relatos de terror. Stephen King, que sabemos quién es Stephen King, uno de los grandes en este género del misterio, nos va a decir que para él esta revista, le repito para que los que les gusta el misterio se la busquen, la puede uno conseguir por internet y uno paga una suscripción y descarga los números y todo esto, o sea, todavía está vigente. Fue publicada, Ellery Mystery Magazine fue, según Stephen King, su mejor revista de misterio. Entonces, pues estamos hablando que Borges publicó este cuento que vamos a trabajar en una de las grandes revistas de misterio. Entonces, eso nos va a indicar unas cosas desde el principio. Es decir, que estamos abriendo un espacio de cuentos que van un poco más allá de los cuentos, llamémoslo entre comillas, normales, y que nos abre hacia otros asuntos que cuando uno lee a Borges se da cuenta de su recurrencia. Entonces, por ejemplo, en este cuento vamos a ver una recurrencia que tiene Borges en sus escritos, que es hablar sobre los laberintos. Entonces, ya ahorita nuestros aquí invitados nos van a ayudar con este asunto de la figura del laberinto y sobre todo presente en este cuento. Cuando uno desea leer a Borges también, hay que darse cuenta que a Borges le gusta mucho jugar con el lector, ¿no? Entonces, en momentos le dice a uno, le va botando uno datos históricos, información verídica, y luego la mezcla con la ficción y lo va metiendo a uno en unos mundos que uno dice, ¿y esto qué fue acá? Pues tal es el caso de, aquí ya lo hablaremos, yo creo que va a salir despuesito, el asunto del cuento o la enciclopedia de Londres, que estaba en la biblioteca de Londres y que se fueron a hacer el rastreo y pues no existía tal en ese número. Entonces, esa es una particularidad que vamos a encontrar aquí en este cuento y en los cuentos de Borges en general. Y pues otras figuras que se manejan en Borges, las bibliotecas. Recordemos que él tiene uno de los grandes poemas, uno de los poemas que más me gustan a mí de Borges, habla sobre esto, sobre la biblioteca y cómo por cuestiones de la ironía él se queda ciego cuando puede cumplir su sueño de ser director de la biblioteca de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto pues es allí una recurrencia. La recurrencia de los espejos, de actores ficticios mezclados con actores reales, o sea, ese es un juego bien particular en Borges, y los elementos mitológicos. Entonces, pues bueno, ya hicimos aquí un preámbulo acerca de Borges y aquí muy conciso y muy breve, porque pues Borges es uno de los grandes, ¿no? Se le va a considerar como uno de los que va a comenzar con el asunto del realismo mágico y el realismo mexicano. Entonces, sin más demoras, entonces hablaremos en términos muy generales sobre este cuento del jardín de senderos que se bifurcan, hablando de una historia que cuentan sobre espías, aunque no me lo dicen literalmente en el texto, por fechas, por todo el cuento, uno se puede dar cuenta que está desarrollado más o menos entre Primera, Segunda Guerra Mundial o periodo entre guerras. Esa es más o menos como la situación. En donde pues hay un asunto de espionaje, en donde se necesita capturar a alguien, ¿listo? En donde están los británicos persiguiendo a los alemanes persiguiendo a los británicos, y todo se establece dentro de este concepto. Y dentro de este contexto, perdón. Y pues vamos a tener aquí a un personaje chino, ¿vale? Que nos va a dar todo que nos va a introducir a ese mundo de lo laberíntico, que ya lo hablaremos más tardecito, y pues que va a ser fundamental para poder comprender qué pasa en el cuento, ¿listo? Pero como les decía, no quiero hacer mucho spoiler con este cuento, porque vale la pena leérselo, porque es un cuento que
como buen cuento de Borges, juega con uno y uno espera una cosa cuando de pronto, pero ¿cómo así? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo es? Entonces, pues le quiero dar la palabra a nuestros invitados acerca de su experiencia en este cuento. Si no es mal, creo que Mauricio trabajó este cuento para su maestría. Entonces, la idea pues es que nos ayudes con estos elementos básicos para poder entender esto y acercarnos un poquito más al asunto de Borges y este cuento. Entonces, no sé quién de los dos, Santiago o Mauricio, quiera comenzar y continuar mostrando como esos elementos que le llamaron, primero pues vamos a hablar como de esa experiencia en la lectura, ¿no? O sea, eso que uno puede llegar a encontrar allí y luego ya vamos ahondando y ya vamos entrando en materia y ya vamos desarrollando las temáticas del cuento. Entonces no sé quién de los dos se quiera ahí unir. Bueno, pues si quieren comienzo yo. Digamos que yo no soy muy estudioso de la literatura realmente. Hace como que unos 2 o 3 meses estaba en la Panamericana y estando en la Panamericana estaba buscando algo nuevo que leer. Recordé una frase que me dijo un profesor de filosofía de la maestría, se llama Roberto Solarte, profesor de la Javeriana. Me dijo: la literatura siempre llega primero a las cosas, la filosofía se demora mucho en llegar. Yo tengo estudios de base en filosofía, licenciatura en filosofía y la maestría también la hice en filosofía. Se te congeló Ya estoy ya congelado en el tiempo. Eso. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya Sí, sí, sí. escuchamos. Vale. Hola. Ya, qué pena, es que se fue por un instante nuevamente la energía en donde estoy, cosas que suceden en Villavicencio. Eh, pero bueno, continuando entonces un poco, me comencé a acercar a Borges de manera coincidencial por el libro que compré en la Panamericana de los cuentos completos de Borges. Y paradójicamente el día que compré el libro, como a la semana o a los días, como, como que aconteció el deceso de Borges, ¿no? Entonces, pues bueno, son coincidencias que marcan también la lectura un poco. Quiero agradecer, creo que a un compañero que está en la transmisión, que también me acercó un poco más a Borges en ese momento cuando conseguí el libro, que se llama David Sáenz. Me recomendó un cuento que se llama El Evangelio según San Marcos. ¿Cómo abordó digamos que estos cuentos? Pues como tengo una formación en filosofía, digamos que yo voy cogiendo los conceptos o la formación filosófica y los voy como tratando de entender a la luz de algún concepto. Entonces, por ejemplo, la obra de Borges y los cuentos que he tenido la oportunidad de leer hasta el momento, como lo es tema del traidor y el héroe, yo encuentro ahí, por ejemplo, eh, evidentemente problemas sobre el tiempo, podríamos hablar de un problema del eterno retorno. En las 3 versiones de Judas hay un problema teológico muy elaborado sobre la figura de Jesucristo y también la figura de Judas, si Judas realmente era necesario en todo este problema de la salvación o no. Eh, También hay uno que se llama la secta del Fénix, que nos ayuda a entender temas sobre el judaísmo, inclusive nos habla de una secta judía. La intrusa nos habla sobre el deseo mimético, entre otras cosas, ¿no? Te interrumpo una cosita que me hiciste acordar. Esto tiene lo que hablabas del asunto de Judas y su visión dentro de ese asunto de la salvación. Me hiciste acordar que hay un evangelio apócrifo de Judas en donde muestran eso, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha visto a Judas como el traicionero, incluso, por ejemplo, la Divina Comedia, la figura del demonio mayor, por decirlo así, que era Judas, los traicioneros. Eh, en este evangelio lo que habla es de eso, ¿no? O sea, sin Judas no pudo haber existido el asunto de la salvación, porque él era el más allegado, el que se planteaba como el mejor amigo y el único que podía tener la misión de denunciarlo, ¿no? De, digámoslo así, llevarlo ante las autoridades, denunciarlo.
Entonces, y que esa misión pues no la podía hacer cualquiera, sino que tenía que ser alguien que realmente pudiera cumplir con eso. Entonces, que a la final no es tan malo Judas como nos lo han planteado, sino que en realidad era alguien que tenía la misión de y aceptó honorablemente, por decirlo así, esta misión tan fuerte, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Digamos que todo este problema que tú esbozas, al final de cuentas, hay un diálogo muy interesante, pero que se necesitan elementos teológicos para poder leerlo. Digamos que Borges es un autor muy completo, es un autor que maneja muchos recursos, recursos del tiempo, recursos teológicos, recursos filosóficos, y en particular a mí me ha costado mucho leer, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, texto que tú me recomendaste, profe Diana, y también me lo recomendó Nicolás Sepúlveda, el editor de la sede de Villavicencio, de la seccional. Pero es que ustedes tienen los elementos literarios para hacerlo. Para uno que es filósofo es mucho más complejo, ¿no? O que es licenciado en filosofía es mucho más complejo. A mí, mi experiencia, yo Sí. te la contaba, ¿no? Mi experiencia con ese Quijote de Pierre Menard, yo pensando que estaba leyendo un ensayo, además que me lo pusieron en primer semestre de mi pregrado, y yo pensando que estaba leyendo un ensayo, etcétera, cuando voy y veo esto es un cuento, o sea, esto no tiene cara de cuento, o sea, y esa es una particularidad de Borges que a mí me sucede y es que me vuela la cabeza, o sea, ese asunto de que juegue con uno, o sea, lo hace sentir a uno, usted es un bobo, cállese. Usted no sabe, yo sí sé, o sea, porque pues es Borges, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y cuando me encuentro entonces con esta invitación y llega Mauricio y me dice el jardín de los senderos que se bifurcan, yo dije, no, pues probablemente esto va a ser un tema relacionado nuevamente con un eterno retorno, una concepción estoica, nietzscheana, muy filosófica, pero como tú dices, profe Diana, me encuentro con algo que me vuela la cabeza y que tiene problemas de la mecánica cuántica, que tiene problemas inclusive históricos, porque como tú bien dijiste, nos encontramos en un periodo probablemente de la Primera Guerra Mundial o un periodo entre guerras. Entonces es muy difícil, ¿no? Muy difícil leerlo, pero a la vez es fascinante porque lo lleva a uno a investigar un poco más sobre el cuento, ¿no? Entonces, no sé, el profe Mauricio, Está muy ¿qué quieran callado. añadir a ese respecto? Sí, 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 no, paradójico. Está muy no, callado. muy interesante porque es que, bueno, el cuento, precisamente Borges es un gran ficcionador, ¿no? Borges maneja una especie de verosimilitud. Él coloca muchas citas que son históricas y coloca muchos textos que son históricos y uno, precisamente, puede parecer algo similar, que tú crees que con una característica determinada y no. Con el cuento precisamente hace lo mismo. Inicia con una cita de Little Hart, que es un militar que Y existe. existió durante... sí, y él escribió un texto que se llama Acercamiento Táctico Militar con no sé qué, y el Y texto ya me, existe. exacto, yo lo estuve Él toma un rastreando texto, y es un historiador militar, ¿no? es un historiador militar, Periodista británico, o sea, Little periodista. Heart, Entonces tú Henry empiezas a Little Heart leer, existe. sí, y tú empiezas a leer y uno dice, pero ¿esto qué es? Esto es una crónica, esto, cuando uno empieza a ver que es una historia de espías, ¿no? Pero Sí. lo interesante es que es un espía chino que está trabajando para los alemanes. Y el otro espía, el que lo está persiguiendo, es un espía irlandés trabajando para los ingleses. Y los irlandeses y los ingleses no se la van. Entonces Incluso, hay una contrariedad impresionante en la historia, porque él empieza a contar la historia en la ciudad, la forma como describe los espacios, uno se siente en una especie de Bruselas, en una especie de Inglaterra por allá, en donde cada cosa que va tejiendo, cada cosa que va hilando, tiene un sentido y una noción simbólica, y la imagen también es un elemento muy, muy importante. Y en la medida que va transcurriendo la historia, uno se da cuenta que hay cierto tipo de elementos que él va colocando en la historia que lo hacen a uno precisamente entender que hay dualidades, como tú lo decías, hay un espejo, así como hay un espía, también hay un patriota, pero en y este mira, caso, ¿quién es el patriota? ¿Quién es el espía? ¿No? exacto, Es una dualidad, y es un fíjate espejo.
que ahí hay algo importante, tú decías algo interesante, estamos hablando de un irlandés que está a favor de Inglaterra, o sea, una paradoja totalmente Un compleja, y lo chino mismo trabajando para los alemanes. un chino a favor de los alemanes, cuando se ha visto históricamente que por el asunto de Alemania, es que Japón empieza a Racismo. invadir China y la Manchuria y todo esto, entonces es un asunto ahí de quién es quién, quién está representando a quién, En el que eso también es, este, ajá, que eso también es algo interesante con los espías, ¿no? Porque cuando surgen toda esta parte de los espías eran espías del espía, ¿no? Entonces habían unos que eran contraespionaje, entonces que decían que eran de un bando y resultaban. Entonces, este asunto es bastante interesante de analizarlo en este juego. sí, él toma precisamente esa, y empieza el cuento, el uno va huyendo del otro, ya le mataron el otro compañero, y el otro se vuela, se tiene que volar porque tiene que ir a conseguir tiene que ir donde un sinólogo que se llama Stephen Albert, que es el especialista en toda la cultura asiática, y el uno va persiguiendo al otro, y cuando se encuentran, antes de encontrarse los tres, es cuando empieza realmente el cuento, que empieza el jardín de los senderos que se bifurcan. Y el jardín de los senderos que se bifurcan son tres cosas: el laberinto, el tiempo y las posibles soluciones que va a pasar en lo Pero aquí simultáneo. voy a hacer un contexto un poquitico para los que no han leído la obra, y es este personaje que aparece, es una carta, ¿no? O sea, te encuentran una carta y en esa Sí. carta hay un diálogo, un testimonio de algo que sucedió en un momento específico, en que hablamos de los espías y todo eso. Sí. Cuando él, esperen que yo tengo los nombres, porque los nombres son importantes. Cuando, espérenme, el doctor Jun-sun, que es el espía, encuentra a Alfred, ¿listo? Alfred le dice, yo ya entendí, o sea, usted viene de una dinastía supremamente emblemática, o sea, su abuelo era alguien importante, el bisnieto, él es el bisnieto de Sui Pen, ¿listo? Que es alguien importante en China, y este señor Sui Pen escribió un libro y construyó un laberinto, pero el libro tiene personajes que viven, mueren y después aparecen en otros capítulos vivos otra vez, y nadie lo entendió y todo el mundo decía que ese señor estaba loco por haber escrito eso, y al mismo tiempo construyó un laberinto. Entonces, y el autor dice que el libro es caótico, ¿no? Él dice que el libro es caótico, que hay contradicciones, que hay cosas en el tiempo que no se relacionan, que precisamente fue tan caótico que él dejó la obra inconclusa, ¿no? Pero precisamente no se queda inconclusa. Lo que pasa es que el lector tiene que dar una posición en la historia, sea otra posición, y cada personaje tiene una posición determinada dependiendo el punto de vista que se observe del relato. Por eso aquí el espejo es tan importante, porque ¿quién se está mirando al espejo? ¿O qué es lo que se mira en este caso al espejo? Es un reflejo del tiempo, es un reflejo del otro, es un reflejo de sí mismo, es un reflejo del patriotismo, de lo que se considera bueno o malo, pero en un momento determinado todo confluye en ese lugar, todo confluye en ese momento, y tiene que haber una posible solución. Todas las soluciones son posibles, todos los elementos son posibles, y se tiene que dar precisamente una posible solución en el tiempo y en el espacio. Por eso este cuento es tan importante, porque Borges se adelanta una especie de 15, casi 20 años sobre las primeras teorías sobre los multiversos y sobre el tema del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se entiende el tiempo desde la literatura, y cómo ese tiempo desde la literatura se expresa desde la física cuántica? Ese también es digamos, el gran aporte
desde la física que hace Borges desde el cuento, y no solamente eso, sino todo el tema que trata sobre la imagen. Es muy rica en símbolos, el lenguaje de él, hay que leer palabra por palabra y concepto por concepto, porque él habla de lo circular, de la circularidad, así como hablaba el profesor Santiago ahorita que estaba nombrando unos cuentos, habla de la circularidad en los textos. ¿Cuáles son los textos circulares? Está la Torá, es un texto circular, un texto que invita a ser circular en sí mismo. Las 1001 noches, que representa el tiempo, y por aquí atrás lo tengo, está el Ichim. En el mismo, y ponle cuidado que en el mismo texto de los jardines que se bifurcan está mencionada las 1001 noches. Entonces, sí, yo quisiera leerla porque me pareció súper bonita, además porque me gustan mucho las 1001 noches, y ahí al poner las 1001 noches, Borges nos está dando todas las pistas para que podamos comprender este cuento. Entonces, si uno entiende cómo funcionan las 1001 noches, puede comprender este cuento. Entonces, póngale cuidado, dice: recordé también esa noche que está en el centro de las 1001 noches, cuando la reina Sharazad, o Sherezada, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las 1001 noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que se refiere, y así hasta lo infinito. O sea, circularidad, ¿listo? Y pues eso también tiene que ver con las 1001 noches. Y también me recuerda un poco con el asunto de la historia interminable, ¿no? La historia sin fin, que es otro texto que también tiene esta característica. Sí, y uno cree que los textos no son circulares, pero los textos sí, precisamente, ese es el tema del tiempo. Por ejemplo, este compañero, aquí está, hay una cita de Borges, si me la permiten leer. Dale. Dice, para una versión del Ichim, el porvenir es tan irrevocable como el rigor del ayer. No hay una cosa que no sea letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Esa es la tesis, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la maneja. No te arredes, la ergástula es oscura, la firme trama es el incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges, para una versión del Ichim. Precisamente el texto, el otro prólogo que existe acá es un texto de Carl Gustav Jung, que precisamente habla sobre las imágenes. Y la imagen, la sombra y el laberinto son dos temas, digamos, estructurales y recurrentes en esa forma y en esa estructuración que él tiene del tiempo. Entonces, cuando uno lee a Borges, así como el profesor lo abrazó y lo acogió, yo invito a todo el mundo a que, si lo puede leer, es una cosa fantástica, tiene unos cuentos divinos. A mí me encanta, ahí se me olvidó, bueno, hay varios cuentos que hablan sobre los fuegos, los porvenires, los cambios, lo cíclico, el rojo. El libro de arena, Mauro, también nos habla al respecto. Por ejemplo, que ahí también Peter Sloterdijk lo menciona, ¿no? Y ahí se ve una circularidad en el tiempo, la infinitud como concepto. Digamos que al final de cuentas uno encuentra en Borges una riqueza que lo lleva inclusive a cuestionar la misma filosofía, ¿no? Las bases de la temporalidad. Inclusive cuando uno piensa en los problemas relacionados con la mecánica cuántica, o inclusive la profe Diana ahorita cuando hacía su intervención mencionaba que no se sabe quién es el traidor, quién es el espía, ¿no? Exactamente, el espejo, y acá uno podría pensar un problema fundamental como es el principio de identidad también que se pone en tela de juicio, y hay un cuento muy bonito donde también Borges, este cuento se llama El Otro, donde Borges comienza a hablar de esa identidad sobre sí mismo, ¿no? Sí, hay muchos recursos. Borges y yo, al otro, a Borges es a quien le suceden las cosas, y él empieza a relatar. En ese cuento Borges y yo, él se empieza a describir
que él se lee en diccionario, que él se encuentra con él mismo en otro tiempo, en otro lugar, pero son una especie de paralelos temporales conceptuales. Entonces, uno también se encuentra con uno mismo, se encuentra con ese otro cuando se mira al espejo, cuando se levanta en la mañana y uno sabe quién soy yo o yo qué hago acá. O sea, uno primero, bueno, ya sabe que uno habita el cuerpo, pero uno, ¿cuándo sabe que uno es Diana? ¿Cuándo sabe que uno es Santiago? ¿Cuándo sabe que es Mauricio? Sí, y que hay algo eso es una cosa importante, y es que uno no se puede ver a uno mismo, sino uno se ve a uno mismo en el reflejo del espejo o en el reflejo del otro. Y el otro, entonces, y lo que el otro también ve de uno, y lo que el otro ve de uno que uno no conoce de uno. Uno nunca tiene un contacto con uno mismo, sino que uno se encuentra con uno mismo a través de la mirada del otro, a través de la formulación que el otro le da de uno mismo. Entonces ahí viene ese problema también de interpretación de quién soy yo. ¿Yo soy lo que soy? ¿Lo que modularmente estoy acá? ¿O es la percepción que el otro tiene en mí? ¿No? Que es también un problema también interesante. Listo. Mientras tanto, mientras Mauricio y Santiago vamos pensando en ese problema que nos ha planteado ahorita, voy a hacer una pausa pequeñita para saludar a los que se unieron últimamente. Entonces, saludo aquí a Marielo, a Majo Cerón, a Daniel Albarracín que se unió, gracias, profe, bienvenido, a Catherine Laura, María Godés, por acá nos escribió Daniel Albarracín, entonces gracias, los mejores, dicen por ahí. También FP15, Ivano 21, Mayro 1121, David Sáenz también los saludo por acá. Bueno, Gabo, entonces, profe Gabriel, qué alegría también tenerlos por acá. Gendarot también se unió por acá, Juan David 19, Nicolás Sepúlveda también se unió, gracias Nicolás por estar acá. Julianas se unió, Alejo Pérez, Mauro Scout, esto me suena que es conocido de Mauricio. Slider Valeria 07, Juan Sebastián 78, Julio Ortega, Mario Páez, ¿no? Jesús Cárdenas, Diego Galíndez, profe, hola. Di Farfalle, Matt 63137, Isabela, Aura Espíritu, Víctor Rincón. Aura Espíritu es la profe Aura, ¿cierto? Tatiana Río Bueno, saludos a la profe Aura también por aquí. Sebastián Soul, Dracamilice, ay perdón, si los estoy leyendo mal. Alex Aguirre, Marly Daniela, Camila Rivera, y aquí nos hacen una pregunta, entonces no sé quién de los tres la responde. Aquí nos pregunta Guillermo Musflo que si estamos hablando de un libro o un cuento. ¿Qué dicen ustedes ahí? Es un cuento. Pues, es un cuento. Es un cuento, pero hace parte de una sí, es que precisamente el tema habla sobre los laberintos infinitos. Los laberintos infinitos son paredes infinitas que están llenas de libros, y cada libro tiene historias, tiene cuentos y tiene personajes. No se puede pensarlo uno sin fuera del otro. Por eso el profesor Echeverría al inicio decía que había leído tal cuento y que le parecía muy, muy interesante y tal, y lo uno y lo otro. Y está en una compilación que son los cuentos completos, pero Borges, al tener esa capacidad tan impresionante de lectura, precisamente nos habla de tres temas: el tiempo, los laberintos y los libros. El libro es el mecanismo que nos da para entrar en el tiempo presente, pasado, futuro. Ahorita estamos de un autor que ya vivió hace 100 años y lo traemos al presente, traemos sus recursos literarios, traemos su literatura, traemos su lenguaje, traemos sus símbolos, traemos sus estructuras. Entonces, precisamente eso, cómo se habita en la mente del otro a través de la literatura. Es un cuento, pero ese cuento no se puede entender sin su obra general, pero al acercarse a la obra de Borges es necesario leer, digamos, cada cuento, cada historia, o incluso hace una intertextualidad, como lo decía Diana ahora,
de las Mil y una Noches, que son cuentos árabes, que es una cosa absolutamente espectacular, o de la Torá, también, que es uno de los tres libros sagrados de las religiones monoteístas, o del I Ching, que también es un libro de la sabiduría y filosofía oriental, que habla sobre lo cíclico, el tiempo y lo cíclico a través de, es una llave, abres esa llave y necesariamente vas la lectura, por eso es lo bello de la lectura. Si las personas supieran lo bello que es leer, se leería más porque la lectura te libera, la lectura te empodera, la lectura te da a ti una libertad para soñar, para viajar, para entender, para estar aquí, en el allá, en el futuro, en el ahora o en el pasado, como hace Borges. Y aquí aclaro una cosa que nos está diciendo Guillermo Muslo, la misma persona que nos preguntaba si era un cuento, un libro, y dice, me estoy dando cuenta que lo busco y sale junto con otras historias. Sí, porque por lo general cuando hablamos de los cuentos van a salir en compilaciones, en obras que son compilaciones de otros cuentos. Entonces, la que estás buscando, pues va a traer, es como una serie de, sí, es una compilación o es una unión de varios cuentos de Borges en donde aparece este cuento. Pero pues digamos que como tú te estás dando cuenta, es un cuento, ¿listo? Entonces, así aparezca con otros cuentos, digámoslo así, que no tendría una relación directa con los otros cuentos, es decir, no son capítulos de una novela, no son capítulos de un libro, sino son cuentos separados. Bien. Pero los temas sí son recurrentes. ¿Quieres comentar? Te veo ahí calladito. Santi. Bueno, no, bien, bien. Digamos que ahorita, en medio de la intervención del profesor Mauricio, que se fue otra vez la Santi quedó congelado en el tiempo. Hablando de tiempo. Bueno, mientras Santiago se une, a mí algo que me parece supremamente importante es este asunto de los juegos del lenguaje, ¿no? Entonces hay un momento en que decía que de qué hablaba ese libro que estaban escribiendo, de lo que no se mencionaba, es decir, que no hay manera más directa de hablar de lo que se está hablando sin mencionarlo. O sea, esa es la forma más sutil de darle a entender a quien nos escucha qué es lo que estamos hablando, no mencionarlo. Entonces, ahí hablaba de un acertijo, ¿no? De la adivinanza del ajedrez. Entonces, ¿cuál es la única palabra que no debe estar en la adivinanza del ajedrez? La palabra ajedrez. ¿Cuál era la única palabra que no estaba en ese libro que escribió Suiper? El tiempo. ¿Pero por qué? Porque hablaba del tiempo. Listo, Santiago, ahora sí te escuchamos. Sí, no, qué pena, es que sí, se me ha ido la luz 3 veces y ha regresado, pero bueno, problemas del tiempo. Ajá, eso hablábamos. Eso hablábamos. El devenir. Ahorita cuando el profesor Mauricio estaba realizando su intervención, me lleva a pensar el problema también del rizoma, ¿no? El problema de, inclusive si uno lo plantea en unos términos más cotidianos, de los multiversos, de las posibilidades de ser en todo momento y en todo lugar. Y el otro día pues yo iba caminando por ahí, yo dije, oiga, si en este momento alguien me mata, digamos para plantearlo de una manera más cotidiana, ¿no? Si en este momento alguien me mata, ¿será que yo sigo viviendo en otra vida? Pero en una vida de multiverso, y yo creo que Borges al final de cuentas es muy astuto con el tiempo, ¿no? Porque él no se compromete con una dimensión temporal, pero a la vez plantea todas las posibilidades, plantea, digamos, que todas las opciones del tiempo. Uno ve el tiempo circular, por supuesto, pero ese tiempo circular también uno lo puede ver en otra posibilidad. Uno ve también en esa otra posibilidad una linealidad, una cronología, porque ahí mismo, digamos que en este cuento nosotros nos encontramos con unos elementos históricos muy marcados, y creo que al final de cuentas en este cuento del Jardín de los Senderos que se bifurcan, el tiempo es el problema central, ¿no? Y ese tiempo como la posibilidad de muchas cosas al mismo tiempo y la posibilidad de, digamos que de explayarse en las posibilidades del ser también si se quisieran, porque como tú decías también es esa relación con la identidad, profe Diana, ¿no? Una relación con el espejo que lo plantea el profe Mauricio como elemento literario.
Entonces digamos que eso es impactante en Borges. Y también Borges, digamos que tiene algo muy particular y es que él no solo maneja el recurso literario, o sea, yo siento que esto no es solo un recurso literario, sino que Borges es un gran lector de la vida, es un gran lector de las filosofías, es un gran lector de los tiempos. Mauricio lo mencionó exactamente. Mauricio lo mencionó que inclusive para su tiempo él ya se había adelantado unos Claro, 10 o 15 años, claro. entonces digamos que es cuestionante como todo esto que se presenta. Cuando lee uno ese pedacito de la carta, uno se siente, o sea, yo cuando lo estaba leyendo, yo dije, uy, esto es en lo que se dieron a haber inspirado, entre otras cosas, para hacer, por ejemplo, la era de Ultron o todo el asunto de Avengers, ¿no? O sea, en lo que es en la tercera, o todo el asunto del Doctor Strange, que es este asunto de los mundos paralelos, del multiverso, que sí, definitivamente Interestelar. estamos hablando de un académico. Borges, además de ser literato, era un académico, era un amante de los libros. Entonces, eso se ve reflejado en su literatura. Y hay algo Inclusive importante uno puede ver hasta las pasiones, ¿no? Hasta un tema de pasiones que a veces digamos que en la temporalidad uno no ve mucho el tema de afectos, pasiones, pero Borges inclusive el tema de las pasiones las trabaja muy bien. Esta sensación de este espía al sentirse de pronto amenazado y como a través de este mismo laberinto él escapa un poco a estas pasiones, pero nuevamente regresa. No quiero sabotear el final sí, del cuento, por supuesto, sí, lo dejo ahí te da unos como indicios abierto. o sea, ahí pasa algo que es coherente con lo que se plantea en el libro de su bisnieto, de su bisabuelo, perdón. Entonces sí, ahí hay unas particularidades bien interesantes. Y antes de que sigamos hablando, me gustaría leer la frase que tiene ese libro que escribe el personaje del cuento, el abuelo, el bisabuelo, y dice, dejo a los varios porvenires, no a No a todos todos. incardín, que es de los senderos que se bifurcan. Entonces, es este asunto de, y por ejemplo, lo que tú decías, Santiago, en otros mundos o en otras situaciones estaríamos haciendo este en vivo. ¿En quiénes estarían en este en vivo? Estaría, no sé, de pronto yo sería un hombre, ustedes, alguno de ustedes sería, no sé, un físico, o sea, esas posibilidades de ser alguien más que también nos, hablando de este punto de audiovisual a lo que nos remite el cuento, podríamos hablar también de Dark, ¿no? Esta serie de Netflix que fue Sí, Dark. bastante popular y que trabajó este asunto de las múltiples posibilidades de los mundos alternos, los mundos paralelos, Sí, toda esta y parte. mira que precisamente en Dark lo que tienen ellos es el manejo de los símbolos y de las imágenes. Mira, Ajá. es un manejo impecable, es un manejo impecable. O sea, yo empecé a ver la serie y dije, bueno, van a tocar un tema, yo no ya he leído algo del tema y qué. Y empecé a contrastar símbolos o sea, los guionistas La piedra hicieron un trabajo esmeralda, absolutamente textos impecable con herméticos. los símbolos, los textos herméticos, las circularidades, las formas, los pasos, las transiciones de un lugar al otro. El tema del laberinto que no lo hemos tocado, el tema del laberinto es muy importante porque ¿qué es el laberinto? El laberinto tiene tres cosas. O entras a un laberinto a morir, perderte o a cambiar. Si entras a morir, ¿qué muere? El minotauro, ¿sí? Muere esa dualidad. Ariadna, Si entras y te Teseo. transformas, si entras y te transformas, ¿en qué te transformas? Y ahí viene el tema del espejo. Y por último, hay un tema interesante, un concepto que maneja el que se llama el pabellón de la limpia soledad. El pabellón de la limpia soledad lo podríamos definir como el centro. Ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión. O me quedo en mi laberinto, que es simbólico, puede ser las guerras, puede ser el tema de cambio climático, puede ser mi ego,
te quedas en tu laberinto o te transformas. Ahí también vendría el concepto del eterno retorno, me transformo, sigo, lo supero o muero, quedo acá. Es decir, Si todo, sales, todo lo que, sí, sales todo lo que tiene transformado. que, sí, o sea, te tienes que transformar porque si no te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí, y por eso Y siempre vuelves, a la izquierda, a la circular otra vez. izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y Ajá. el hombre contemporáneo vive en un eterno laberinto. El laberinto de la contemporaneidad se llama capitalismo. No podemos renunciar al plástico, no podemos renunciar a las cosas porque es que vamos a dejar. Pero hombre, si no salimos de eso, no es que no vamos a salir de esto y no vamos a llegar al otro fin de siglo precisamente por esas cuestiones de lo político, de lo social. O sea, el tema del laberinto no solamente es un tema de lo simbólico, sino precisamente de esas diversas alternativas que podemos tener respecto a nuestro cambio, nuestra modificación o nuestra muerte. O Yo lo vencemos al veo, Minotauro o yo lo terminamos siendo veo, el Minotauro. lo veo con una palabra que me causó curiosidad que estuviera ahí. O sea, lo que decía, si no estoy mal, Santiago, el asunto de leer cada cosa, no, o Mauricio, bueno, o los dos, ya no me acuerdo, el asunto de tener claro cada palabra que coloca Borges. Es decir, si la coloca no es al azar, no es porque sí, sino es porque esa palabra tiene toda una intención. Y a mí me llamó mucho la atención a lo último, hacia el final, sin hacer spoiler, pero el asunto de la palabra pululación. Entonces, ese término pululación significa ese transformar, o sea, ese algo ahí que está pasando, ese ebullir, ese salir de uno mismo, ese dimensionarse. Y si se puso ahí, es por algo. Y que tiene que ver con este asunto de lo que no les van a dejar decir, que es el final. Yo, yo sí voy a ser abogado del diablo A ver, acá. dile. Sí, sí, sí. O sea, es interesante. Yo sé que Borges, digamos que es un tipo que al final de cuentas tiene muchos recursos, pero a veces yo siento que los motivos de la acción son desconocidos y decir que Borges puso eso por algo, al final de cuentas sería entrar en una dirección unívoca, inclusive mutilar la posibilidad del mismo cuento, ¿no? Mutilar la posibilidad de otros espacios, de otros escenarios, inclusive de otros multiversos, si se quisiera. Obviamente hay un No, sentido yo creo que ahí es al contrario, porque esa palabra como tal me está indicando, o sea, está siendo coherente con todo el proceso. Obviamente que en el asunto de la literatura a veces uno comete el error de forzar las cosas, ¿no? A una interpretación que uno cree que es. Pero a mi manera de ver las cosas y con Borges, yo me lo imagino que cuando escribía, él miraba, voy a poner esta palabra, pero venga, esta palabra, ¿qué significa que es? Listo, la voy a poner porque sí le da consecuencia, le da coherencia a todo lo que estoy, todo lo que estoy trabajando y trabaja este asunto de la verosimilitud, que es, o sea, puede ser que Borges esté hablando carreta o esté hablando física y pura popó, pero que por el asunto de su verosimilitud, de la forma en la que escribe, de la coma puesta aquí, del asunto de tejer el idioma para poder hacer un cuento, lo hace con todo conocimiento de causa. Sí, Yo claro. creo que Lo que es por pasa es ese lado. que No, el conocimiento maneja, de causa es evidente. él maneja la metáfora, la metáfora, el símbolo y la alegoría. Eso sí, él lo tiene absolutamente claro porque él sabía, bueno, griego, alemán, todo su equipo que estaba al lado cuando él ya quedó ciego, las personas que le servían como amanuenses, la misma María Kodama, o sea, todas las personas que estaban alrededor de él también nutrían, digamos, ese intelecto, ¿no? Tampoco fue que él, digamos, en un momento determinado se sentaba a ver qué había. Lo que pasa es que fue toda una construcción de pequeño, fue toda una construcción de su literatura, fue toda una construcción de los símbolos y de las imágenes, de toda esa transición que tiene entre inicio de siglo toda esa primera mitad del siglo XX,
toda esa construcción, los juegos del lenguaje que él precisamente utiliza, él lo dice, él ama las metáforas, ama la cartografía, ama toda esa minuciosidad del lenguaje y toda esa capacidad de descripción estética que tiene con el mundo. Y precisamente cuando uno lee esos cuentos que son el de las ruinas circulares, por ejemplo, cuando uno lee esos cuentos y ese paralelo que hay ahí, uno se queda totalmente abismado, no solamente por la capacidad de verosimilitud, por la capacidad de sino por su lenguaje interpretativo, por lo simultáneo en el relato, ¿sí? Por lo esotérico, por lo cabalístico, por lo ficcionador. O sea, él es una persona que es muy culta y eso precisamente le transmite en esos cuentos que son tan maravillosos. Y esa palabra, lo que decía ahorita, esa palabra de pulular se me hace a mí esotérica, o sea, se me hace ahí mística, porque al uno rastrear el concepto se da cuenta de muchas cosas que están pasando ahí, o que pueden pasar porque ni siquiera no las dice, sino que las insinúa, ¿no? Que yo creería que eso es algo muy, muy bonito en la literatura latinoamericana, porque también lo encontramos en Cortázar, la insinuación de, que es lo que un poco hablaba Mauricio del asunto de el lector es el que completa los vacíos, o sea, nosotros somos los que llenamos esos supuestos vacíos con nuestra apreciación de la obra, con nuestra lectura, con nuestro dialogar con la obra. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que mencionan y pues al final de cuentas, o sea, digamos que el mencionar que los motivos de la acción sean desconocidos no es quitarle, digamos que intencionalidad al mismo autor, sino es darle también el lugar que merece en cierta medida. Pero también, digamos que el comentario estaba orientado un poco a la posibilidad de leer la obra de Borges sin necesidad de tener todo digamos que un recurso epistemológico, un recurso literario, sin la necesidad de ir como tan prevenido hacia la lectura, ¿no? Porque al final de cuentas Borges nos va a decir muchas cosas desde las perspectivas, pues lo digo a término personal, ¿no? Desde la filosofía, por ejemplo, a mí me dice muchas cosas. Mauricio, que tiene el elemento literario como tú tan vivo, pues les va exactamente. Entonces yo creo que también es como la invitación que se hace en general desde la obra de Borges, como no asustarse tanto a pesar de que tenga tantos recursos, sino abrirse a la posibilidad de conocer nuevas cosas como probablemente el mismo Borges lo plantea en sus mismos cuentos, si se quisiera. Y mira que eso que estás diciendo, Santiago, es muy bonito, porque en últimas eso es la literatura, es abrirnos la posibilidad de otros mundos, es imaginarnos en otros mundos, es darle rienda suelta a la imaginación y a partir de esa imaginación poder llegar a lugares donde de pronto ni siquiera vamos a poder estar. Entonces, y esa invitación que hace Santiago, la abrazo y la aplaudo mucho, porque para eso es la literatura, o sea, para eso está el arte de escribir, para poder para abrir leer, las posibilidades de. Bueno, entonces, dímelo. Para gozar lo que se lee. Exactamente. Entonces, no sé si alguno de nuestros oyentes quiere preguntar algo. Yo voy a terminar de saludar aquí a los que se unieron. Entonces, C.C. Camila, Marionetas. Hoy, espérenme un segundo. ¿Qué pasó? Mario es un amigo que le encanta leer. Qué bueno. Le encanta Bienvenido. Mario Mendoza. C.C. Camila 1627. Tenemos a Mahuobu, a S. Suárez J, ay, espérenme un segundo que aquí pasa algo, me quedó grande hoy la tecnología, ya, a Edes Vargas, a Steven Leal, Sebastián 0305, Lau 14, Kevin Suárez,
Y no sé si alguno de nuestros oyentes, lo que decía, quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntarle algo aquí a nuestros expertos. La Roja CM se unió y Jessica Andrea también se unió. Saluditos ahí. Esperemos a ver si hay alguna pregunta que dicen por allá ustedes. Aquí nos mandan un saludo. La Roja CSM nos manda un saludo. Un saludo también para la profesora, también un saludo. Yo sé que hay varios profes se han conectado. Bueno, también apreciamos que compartan este espacio con nosotros, que se tomen el tiempo de conectarse, porque yo sé que en medio de las ocupaciones uno a las 8 de la noche ya está pensando de pronto en alistarlo de mañana, pero bueno, es un espacio que al final de cuentas se teje para todos y que muy amablemente el CLEO digamos, direccionado y nos ha hecho la invitación. Entonces, pues nada, apreciamos también la presencia de cada uno de ustedes. Y yo creo que también es un espacio para encontrarnos en eso tan bonito que a veces se nos ha olvidado un poco con el afán de lo cotidiano, con el afán de las redes sociales, de muchas cosas, y es hablar con el otro, sin afanes, como lo decíamos al principio, sin afanes de ser, y como lo decíamos también ahorita, sin afanes de ser academicista, ni nada de este lado, ni de poner de pronto bloques en nuestra comunicación que funcionan para contextos especiales, pero que este es un espacio para hablar, para compartir experiencias de lectura a partir de eso, de la simpleza que es hablar con el otro y estar en contacto con el otro. Y contarnos eso, o sea, las sensaciones, porque para eso también la literatura está, ¿no? Para despertarnos sensaciones, sensibilidades, y qué bonito que lo podamos hacer en estos espacios y hablando de temas que nos gustan, ¿no? Como la literatura. Aquí mandaron un saludo a Santiago, perdón. Camilo Álvarez le mandó un saludo a Santiago. Sí, recuerdo a Camilo. Uno de mis primeros estudiantes cuando comencé a ser docente, él fue un estudiante del colegio Rosario Campestre. Todavía lo recuerdo con mucho cariño. Bienvenido, Año 2019, 2020, ya no me acuerdo. Un saludo para Camilo también. Bueno, entonces, si les parece, para ir cerrando, comentarios acerca de esta obra. Hay que leerla, hay que leer a Borges, acercarse a los cuentos, largos, cortos, medianos, hay que leer. Leer te libera, leer te da carácter, leer te da, no te hace una lápida de ignorancia, leer te empodera, porque conoces lo que otros han pensado. Antes de que, qué bonito eso. Antes de que Santiago nos hable, acá hay una pregunta que va para ustedes. ¿Qué implicaría de tener el tiempo para hacer cambios en su propio jardín? Nuevamente, Mauro, ¿qué implicaría Mauro, de tener el tiempo para hacer cambios en su propio jardín? Bueno, qué pregunta tan buena, ¿no? Mauro, yo creo que ya dijo que estamos en un mundo capitalista. Esa pregunta se tiene que responder desde lo onírico. Solamente desde el sueño, según Carl Gustav Jung, se puede detener el tiempo, se puede adelantar el tiempo. En el sueño es el lugar en donde el hombre puede hacer cambios específicos en su infraconsciente, si se puede decir. Una pregunta, a ver, María, muy compleja. En el sueño, en lo onírico, ahí estaría la detención o la proyección del tiempo y el cambio y esa forma de conciencia que se tiene en esos niveles de la imagen en el inconsciente. Mauro, le acaba de dar la respuesta a una psicoanalista, ¿no? Es una respuesta muy difícil. Yo por eso les boté la pelota a ustedes porque estamos hablando de palabras mayores, entonces yo no me quise comprometer. Mucha metáfora. Bueno, y aquí Guillermo Muslo nos dice, leer abre el panorama y ajusta mejor los argumentos. Y te da lenguaje, te da mundo, te da imagen, construcción. Listo. Santiago, ¿tú qué dices con relación a lo que hemos abordado?
No, yo pienso que indistintamente del área del saber que cada uno domine, indistintamente de si ustedes estudian literatura o son literatos, ingenieros, filósofos, administradores, porque pues al final de cuentas la Universidad Santo Tomás es una pluralidad también de saberes, y probablemente la gran mayoría de los que están conectados acá tienen áreas del saber o se dedican a áreas del saber muy distintas a la literatura. La literatura es un espacio para todos, ¿no? Es un espacio donde todos también podemos tener un encuentro consigo, inclusive si usted cree en un ser superior, con un ser superior, si se quisiera. La literatura, como dijo Mauricio, abre mundo. La literatura le permite a uno soñar, le permite hacer práctico aquello que a veces sueña, y también por momentos le permite descansar. Uno de los elementos que nos ocurre mucho a los que nos hemos dedicado a la filosofía es que nos cansamos de las lecturas y descansamos con la literatura. Entonces yo creo que eso es fantástico también, poder descansar en la literatura, y esa es la invitación a que ustedes también en la misma literatura y que en Borges aprendan también a descansar un poco. Porque a pesar de que son problemas muy densos o muy espesos, si se quisiera, por lo menos dejan algo que va un poco más allá de la cotidianidad. Bueno, y aquí Diego nos dice, en el ejercicio de escribir, creo que también es una forma de detener el tiempo, con relación a lo que habla Camila, ¿no? De cómo detener el tiempo. Y efectivamente la escritura es eso, ¿no? Un registro de un momento, ya sea personal, ya sea científico, de lo que sea. La escritura permite dejar como legado, ¿no? Dejar testimonio. Entonces, pues bueno, yo aquí cerrando también con la invitación a leer por gusto, a leer por entretenimiento, porque también esto es coherente con lo que yo siempre digo, y es, todo el tiempo estamos leyendo, pero no nos damos cuenta que leemos, ¿sí? Estamos continuamente leyendo, pero en nuestros afanes y en nuestro quehacer cotidiano no somos conscientes de que estamos haciendo lecturas. Entonces, empezar a ser conscientes de esas lecturas que hacemos y disfrutarlas y aprovecharlas por solo el placer de leerlo, no porque haya un beneficio más allá del que nos da el beneficio de la lectura, que es mucho, sino por el simple hecho de disfrutarnos una buena lectura y de entretenernos con una buena lectura. Dímelo. Si les parece a todos, muy rápidamente recomendar un par de libros así, algo así muy rápido para que se pueda leer, para que puedan leer. No sé si les parece. Yo recomendaría 3 libros. El Principito de de Exuperi, Principito, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Ajá. y ningún lugar está lejos de Richard Bach. Esos 3 libritos que son muy pequeños, que son muy lindos, los aconsejaría para aquellas personas que se quieran vincular o para que quieran leer algo que en donde su alma sea acogida, esos libros. El Principito, Juan Salvador Gaviota y Ningún lugar está lejos. Son libros muy pequeños, muy cortos, los consigues en cualquier lado, muy lindos, recomendados. Profesor Santiago. Santiago, tus recomendados. Mis recomendados son, bueno, el primero, voy a ir en contra de mis principios, pero sé que es un autor que ha generado, digamos que mucha euforia en tiempos actuales, que es Mario Mendoza. Entonces yo recomiendo Satanás, para aquellos que quieran acercarse, digamos que de manera, sí, como cotidiana a la literatura. Recomiendo a Isabel Allende, La ciudad de las bestias, me encanta ese libro. También relata temas sobre el Amazonas, bueno, etcétera, y sobre las culturas indígenas que lo pueden llevar a uno a conocer un poco más sobre esta América Latina. Y finalmente un libro que se llama Ilona llega con la lluvia. Este libro es bello, me ¿Tiene encanta. Lo leí por primera vez en el... Sí, tiene película además. Me acuerda de alguien a quien quiero mucho, que hizo su trabajo de pregrado en Álvaro Mutis. Y en Ilona llega con la lluvia.
Bueno, por mi parte, mis recomendados, pues, híjole, es muy difícil y me la pusieron de para arriba, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Eh, a pesar de que es extenso, se lee muy fácil, además que uno lo puede leer por partes. Entonces, el de Cameron, que es uno de mis novelas favoritas, eh, ese libro lo quiero muchísimo, entonces ese es uno recomendado. Mi segundo recomendado, eh, yo podría hablar de, hay un libro muy bonito que se llama el año en el que el verano nunca llegó, de Ospina, de William Ospina, Ah, que habla ok. todo este asunto de la creación de los monstruos, es decir, de Drácula, de Frankenstein, cómo llegaron a eso. Y yo me atrevería a dar un tercero, que es Las Mil y Una Noches, Espectacular. que son esos creo que podría trabajar. Aquí nos bueno, y con relación a Isabel Allende, que también nos la mencionan acá, yo recomiendo un libro que me gusta muchísimo, que se llama Afrodita, que por ahí estaba rondando, y La Casa de los Espíritus, que también me pareció muy bonito. Aquí nos hablan de La Isla Debajo del Mar, de Isabel Allende. ¿Listo? Y pues nos decían que les enviáramos enlaces. Los enlaces frescos que estas obras que hemos hablado las consigue uno muy fácil por internet. Y además se pueden conseguir también fácil en bibliotecas. Por el trueque de Entonces, libros. o en el trueque de libros que tenemos. Muy bien, gracias por la cuña ahí. Y hablando de cuñas, ya para cerrar, entonces les hago la invitación porque en este mes vamos a hacer varios en vivos, porque vamos a hablar de cuentos de terror, de misterio. Entonces los invito para que participen de esos cuentos. Vamos a hablar de Edgar Allan Poe, vamos a hablar de Horacio Quiroga, con unos cuentos ahí que son bastante bonitos. Y voy a traer también unos cuentos japoneses de suspenso, que eso es otro mundo. Los japoneses son un mundo totalmente distinto a nosotros y lo vamos a ver en esos cuentos. Entonces, para que estén pendientes ahí en Instagram y que se unan a nuestros en vivos y participen. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, algo que queramos decir. Aquí nuestros Perfectamente. participantes, nuestros escuchas también, no sé. No, pues agradecerle a la profe Diana por invitar a la filosofía, a invitar a estas, como decía, también no nos tomamos el tiempo para escuchar y yo aprecio pues la conversación, aprecio el espacio, aprecio que nos detengamos por una horita a conversar de temas muy cotidianos y también académicos y que los estudiantes también tengan como la posibilidad de acercarse a la literatura, acercarse a los libros, acercarse al conocimiento. Entonces, gracias también, profe Mauricio, por todo ese conocimiento tan especializado en Borges y bueno, espero verlos en una próxima ocasión. Un saludito para todos y espero que estén muy bien. Sí, gracias por escuchar también. Mauricio, algo ya para... No, gracias por escuchar. Y hay que leer, hay que leer, hay que leer. Una persona que lee es una persona que se libera. Hay que leer. Y ya para cerrar, voy con esta respuesta de la UBRU que dice cada cuánto suceden estos en vivos. Estamos intentando hacer uno por mes por lo menos. Pues en octubre vamos a tener casi que uno por semana por ser el mes de especial que es, de octubre. Pero pues los hemos venido haciendo más o menos cada mes uno. ¿Listo? Entonces, ahí te unes a la página de Instagram del Cleo y ahí los estamos anunciando cuando estén cerca para que los tengas ahí agendados, ¿vale? Entonces, un abrazo para todos, feliz noche, descansen, léanse un buen libro, un buen cuento y disfruten de esa lectura. Entonces, un abrazo para todos y muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Oh.